Invitar a dialogar, cambiando de tema por supuesto, uno de los temas del día, en realidad a propósito de la votación en la Corte Suprema de Justicia, con Félix Lonigro. Félix es abogado, constitucionalista, amigo además también. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, acá estamos con Andrés y con Vicky también que te estamos escuchando. Bueno, a ver, antes que nada, el tema del día, ¿qué te pareció, te sorprendió esta aceptación del Persaltum, 4-1 en la votación? El único que votó en disidencia fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Si yo lo pienso desde el punto de vista académico, lo he dicho en otros medios. Si yo pues me preguntaban en otros medios qué me parecía que iba a pasar, y yo decía, bueno, ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista del derecho, yo tengo que pensar que va a pasar lo que finalmente pasó y ocurrió. Sí. La Corte no tenía margen para pronunciarse de otra manera, porque la misma Corte había decidido que en la acordada del año 2018, que no hacía falta un acuerdo del Senado para trasladar jueces dentro del ámbito federal. De manera tal que no me sorprendió teniendo en cuenta el aspecto jurídico. Por ahí, como uno sabe que la Corte muñequea políticamente, dije, bueno, menos mal que no se fueron por el andarivel político, porque yo tenía también un margen de duda en ese aspecto. Para mí hubiera sido un escándalo, pero se podría haber dado. De cualquier manera, dos cosas, Javier, quiero aclarar. La primera, que Rosenkrantz en realidad no votó en disidencia. Fue unánime el fallo. Rosenkrantz lo que hizo fue votar con un voto propio, es decir, llega a la misma conclusión que los otros cuatro, pero pone argumentos propios. Sí. Los argumentos de Rosenkrantz fueron más duros que los otros. Y por ahí Rosenkrantz sintió que los otros no querían poner lo que él puso, y entonces le dijeron, bueno, hacé vos tu propio voto. Y el tipo hizo su propio voto, pero con el mismo resultado. O sea, el voto fue por unanimidad, uno más duro que los otros. Es decir, si vos tuvieras que dividirlos a ellos, suponete, en una columna y a Rosenkrantz en la otra, ¿cómo pondrías en el título de cada uno? Porque uno piensa afirmativo y negativo. ¿Cómo sería entonces para vos? Afirmativo y negativo, que el voto de uno o el voto de los Por la otros disidencia, cuatro. claro, por la presunta disidencia que no es como decís vos. Claro, no es disidencia, es voto propio. Sí. En los fallos de la Corte, Sí. cuando hay un fallo de la Corte, están el voto de la mayoría y después están las disidencias que votan en sentido contrario, Claro. o los votos propios, que son el mismo resultado pero con otros argumentos. Ah, perfecto. O Bien. con argumentos diferentes. Yo diría que Rosenkrantz tiene buenos fallos habitualmente. Me parece que por ahí esta vez fue un poco exagerado. Hizo hincapié en la gravedad institucional. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, digamos, a mí lo que me importa es, en este caso, que la Corte se pronunció unánimemente del modo que había que pronunciarse desde el punto de vista jurídico. Pero también hay que tener en cuenta que la Corte todavía no le dio la razón a los jueces. Claro. Claro. Lo que hizo fue decir, bueno, a ver, abrimos el Persaltum, que es la segunda vez que lo hacen en la historia. Hay que tener en cuenta, bueno, desde que está legislado la segunda vez. La tercera vez, la primera fue en la época de Menem, que fue el invento de la Corte menemista, del Persaltum, que después quedó legislado y desde que está legislado y en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, esta es la segunda vez. Pero lo que hizo la Corte fue decir, bueno, vamos a hacer una cosa, antes de pronunciarnos sobre el fondo, vamos a pedirle al Consejo de la Magistratura que dé su opinión. Vamos a pedirle a la Cámara Federal, en la que tramita el otro juicio que estos jueces hicieron, porque ellos hicieron un Persaltum y además recurrieron a la Cámara para después llegar a la Corte de un modo habitual, a través del recurso extraordinario. Sí. Entonces, la Corte ahora les dijo, bueno, a ver, a la Cámara entréguenme el expediente que tienen ustedes.
Y después le dijo al Consejo de la Magistratura, mientras nosotros no nos pronunciemos, ustedes ni se les ocurra designar jueces en la Cámara Federal en lugar de Bruglia y de Bertuzzi. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ahora hace la Corte. Yo creo que igual no tienen margen para rechazarles, para negarles la continuidad de estos jueces en la Cámara Federal, pero la Corte tiene esos caminos insondables donde sabe qué podría pasar, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar? A ver, porque muchos lo que dicen es, bueno, está bien, este es un paso, pero por un lado, no hay que ponerse contentos por un lado ni preocuparse por el otro, porque todavía la Corte en realidad lo que hizo, a ver, yo hoy decía más o menos, es paró la pelota, dijo, a ver, pará, vamos al VAR, o esto es el VAR, ¿no es cierto? Hablando en materia futbolística. Y no lo va a decir ni el juez de la cancha, ni los 3 jueces de línea que quedan, sino el VAR mismo, que es la Corte Suprema. Digamos, pero todavía no hay nada definido. Puede ser tanto para un lado como para el otro. Es decir, ¿qué quiero decir? Que los jueces vuelvan al lugar desde donde los quitó, entre comillas, el Senado, o que en todo caso se queden en el lugar donde los dejó el Senado. ¿Esto es así, más o menos? Sí, porque en realidad esto vendría a ser como una especie de no innovar. No Esto innovar, sería claro. como una de medida cautelar, ¿cierto? Es decir, no innovemos, déjennos ver un poco más, a ver qué dice el Consejo de la Magistratura, a ver cómo está el expediente en la Cámara y después nosotros nos pronunciamos. Pusieron plazos breves, ¿eh? Yo creo que la semana que viene la Corte este tema lo tiene resuelto. Pero de alguna manera esto es no innovar por ahora, hasta que nosotros decidamos, Bien. aunque la Corte no tenga plazos. Me da la sensación de que en este caso la Corte va a ratificar, no ratificar, sino que va a considerar que la intervención del Senado, rechazando los pliegos de estos jueces, ha sido inconstitucional según la interpretación que de la Constitución hace la Corte, que es el órgano que debe interpretar la Constitución Nacional. Esto no hay que olvidarlo. La Constitución Nacional no dice nada acerca del traslado de los jueces. Sin embargo, cuando hubo que hacer traslado, como la Constitución no dice nada, le consultaron al maestro guardián de la Constitución, que es la Corte. Claro, se La entiende. Corte interpretó esto. Para vos queda indiscutible que esta es una acción proveniente de Cristina Fernández de Kirchner para salvaguardar no sé si su libertad, su procesamiento, que quede firme y demás, que es la única intención, o crees alguna otra intención más? No me cabe duda de que todo esto está motorizado. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí. Bueno, no me cabe duda de que esto está motorizado por la locomotora antirrepublicana que preside el Senado, que atropella contra las instituciones a diestra y siniestra y sin ponerse colorado. Esto está hecho con el objetivo de correr a Bruglia y a Bertuzzi de una Cámara Federal en la que estos jueces han tenido pronunciamientos adversos a los intereses de Cristina Fernández y de otros funcionarios que están procesados. Así que indudablemente, para mí, la movida ha sido esta y por el momento no les está resultando. Bien, y la última... Sí. Pero también es cierto que si esto queda así, lo que va a pasar es que este gobierno va a poder hacer traslados de jueces federales dentro de la justicia federal sin acuerdo del Senado también, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, esto se está haciendo desde hace un montón de tiempo por parte de cada uno de los ejecutivos. ¿Sabes qué te iba a preguntar, hacer un repaso, a ver si vos lo sabés, que es la última pregunta? Hayton de Nolasco, porque viste que es una corte que se habla peronista, ¿no? Hayton de Nolasco no es peronista, ¿o sí, ella? No, los peronistas se dicen Rosati, Lorenzetti y Maqueda. Y Maqueda. Ellos son los peronistas. Y Rosenkrantz es, digamos, no sé si radical, liberal, radical, sí, diría yo. Y Hayton se acomoda. Se acomoda. Hayton entró con Néstor Kirchner en aquella época, ¿no?
Clayton entró con Néstor Kirchner, fue la primera jueza que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la época de democracia, porque la Corte había tenido a Margarita Argüelles en algún momento, que era una jueza que había sido puesta por la NUCE. Claro. Pero fue la primera jueza de la democracia. De la democracia. Lorenzetti entró en la época de Cristina, ¿no? Me parece. Sí, con Cristina Fernández, sí. Y Maqueda, Exacto. Rosati y Rosenkrantz. Bueno, Rosenkrantz. Maqueda entró con Dualde. Con Dualde, exactamente. Rosenkrantz y Rosati entraron por la designación en comisión que hizo Mauricio Macri. Mauricio Macri, sí, que entró, tuvieron que pasar por el Senado en ese momento porque también lo había hecho por decreto, sí, y tuvo que volver para atrás. En realidad todos los jueces son designados por decreto. Sí. Lo que pasa es que después necesitan el acuerdo del Senado. Claro, exacto. El tema es que cuando el Senado está en receso, la Constitución le permite a los presidentes designarlos en forma provisoria hasta que llegue el acuerdo del Senado. ¿Cuál? Y esas designaciones provisorias se llaman designaciones en comisión. No sé por qué en su momento hubo tanto escándalo. Tal cual, tal cual. Félix, te mandamos un abrazo grande, día de mucho trabajo también hoy y de mucho análisis, y te agradecemos que te hayas hecho un huequito para nosotros. Oh, por favor, Javier, es un placer. Abrazo enorme. Adiós. Chao, chao. Félix Lonigro, abogado constitucionalista también, Sí, sí. explicando un poquitito el tema. Bueno, sí, cuando la política está en todo en realidad, ¿no? Hasta en el Obvio. fútbol. Sí, sí, todo, sí, todo. todo. Ahora, depende los vientos, cómo circulen, el tema de la justicia es mucho más complicado. Porque depende muchas veces, de la libertad de las personas. Exacto. O al revés, de la libertad de los delincuentes. Depende también cómo se mire, depende de distintas cuestiones. No estoy vinculando a nada en particular, sino a todo en general. Digo, para que se entienda. Lo importante de estar informado respecto de esta cuestión también. Más allá de la ideología que tengas. Más allá. Y es un tema que la justicia, desde hace muchísimos años, está en deuda con la sociedad. Es uno de los poderes con menos afinidad de la gente. O sea, que menos cree la gente también, bueno, ¿no? Javi, una de las últimas marchas que hubo en el Obelisco, me acuerdo que la gente lo que más mencionaba era el tema de la justicia. Tal cual. Para un montón de casos. Y no solamente los temas de causas federales, sino también los temas vinculados a crímenes, Claro. estafas y demás. Bueno, nos vamos a la pausa, Nos vamos a la pausa, muy interesante, ya volvemos. No te vayas, nos queda mucho más.